Bienvenidos nuevamente a este espacio donde traemos un poco de conocimiento, un poco de todo. Entonces, hoy los invito a que analicemos un poco este proyecto de ley que busca reducir las horas de la jornada laboral normal. Tengamos en cuenta que en Colombia actualmente se pueden laborar 48 horas semanales. Que hoy vamos a ver algunos análisis de unos pro y unos contra. Así que recuerden que si quieren más contenido sobre este tipo de noticias o este tipo de información, los invitamos a que se suscriban a este canal y nos compartan también en redes sociales y nos sigan también. Eso nos ayuda mucho a crecer y llegarle a más personas. Estos últimos días ha sonado mucho que el Congreso aprobó este proyecto de ley y lo va a pasar para un tema de aprobación, ¿sí? Ya para que sea sancionado, y es que se incentivará la reducción de horas en la jornada laboral de 48, llevarlo a 42 horas de una manera paulatina, iniciando en 2 años con el primer año. Es decir, el proyecto, una vez se sancione y se apruebe, pasarán 2 años para empezar a reducir la primera hora, es decir, pasaremos de 48 a 47. Posteriormente, al segundo año iniciará otro año menos, es decir, que ya tendríamos a 46. Y el año 4 y 5 pasarían a reducirse 2 horas, es decir, 44, 42. Básicamente eso es lo que incentiva este proyecto, pero también hay que aclarar que este proyecto no espera ni va a incentivar que se reduzca el salario de las personas. Simplemente busca que las personas tengan un poco de salario emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas puedan compartir un poco más de tiempo de calidad con su familia, recreación, esparcimiento. Ya cada quien decide en qué agotar su recurso, pues no quiere decir que todas las personas tengan de pronto hijos o esposa, cosas así, sino que también para los solteros, en fin, no discrimina, pero sí incentivar a que las personas sean un poco más productivas en tiempos más cortos de la jornada laboral. ¿Sí? Teniendo en cuenta que si la jornada laboral es de 48 horas, también hay que tener en cuenta el tiempo que se gasta en transporte, desplazamientos, temas de alimentación y entre muchos otros aspectos. Ahora, ¿qué es lo que realmente hay que recalcar de este proyecto? Comparándolo con otros países que han implementado este mismo tipo de iniciativa, ¿sí? Donde, teniendo en cuenta, Colombia es uno de los países que más horas a la semana trabaja, es decir, trabajamos 48 horas a la semana y 2.496 al año, en comparación con otros países como lo es Uruguay, que trabaja 40, Ecuador 40, Chile 30, Brasil 40 y Argentina 35. El hecho de que trabajen menos horas no quiere decir que todos sean muy productivos, simplemente que hay algunos países que han logrado incentivar menos horas laborales y que su productividad aumente. En comparación a este proyecto, si lo ven de una manera un poco más de producción para las empresas, es incentivar a que ese tiempo o ese periodo de horas laborales, que va a ser más corto, sea un poco más productivo. Pero ¿cómo lograr eso? Ese es el cuestionamiento que se han hecho muchos países. No solo es reducir las horas, sino motivar al trabajador o a las personas a que puedan ser más productivos en esos tiempos cortos y que puedan aprovechar ese tiempo de familia, que es lo que hablamos de ese salario emocional. O sea, no van a reducir su salario actual, pero sí van a tener un poco más de tiempo y libertades para hacer cosas que les gusten, como compartir en familia o hacer algún tipo de hobby. Ahí es donde entra la estrategia vital para las empresas. ¿Cómo lograr que mi personal sea más productivo? Una de las iniciativas que sugieren otros países que les ha funcionado es generar espacios de esparcimiento, tareas puntuales, generar objetivos, ampliar y mejorar la planeación en sus proyectos, ¿sí? Entonces ahí es donde tienen las empresas que empezar a agotar sus recursos. Esto va muy de la mano de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los sistemas de gestión de calidad que pueda tener las empresas. Pero si nos vamos a la cara de la moneda, donde están las pequeñas empresas, las pymes, las micropymes, ¿sí? Estos emprendimientos que pueden ser muy pocas personas o pueden ser muchas personas, tienen que buscar también estrategias que les ayuden a ser mucho más productivos. Entonces es de replicar estrategias que han funcionado en grandes empresas y empezar a migrarlas a estas pequeñas micropymes o pymes.
con el fin de que el tiempo que se ha dedicado a la producción sea realmente muy productivo, no que se pierdan tiempos, como que seamos conscientes, ¿no? Que el cafecito, que cómo estás, que cómo te fue, que qué has hecho, que te viste la serie, la novela, o sea, en fin, son tiempos que a la hora de la verdad a veces se pierden. También por falta de planeación muchas veces tenemos personal quieto porque no tenemos materia prima, porque de pronto está retrasado un producto o está retrasado un tema de logística, y en esos tiempos de paro pues es muy difícil controlar, pero hay unos que se pueden controlar y siempre, si hay planeación, se pueden tener planes de contingencia. Entonces ahí es donde viene la estrategia. No es de verlo de que sea una mala estrategia reducir las horas laborales, que viéndolo así, muchos empresarios o muchos comentarios que he visto en el transcurso de estos días dicen que van a mejorar, a empeorarse la calidad de vida, que las empresas van a incentivar el desempleo, y no es así. La idea es incentivar un poco más el empleo, pero también incentivar que las personas sean más productivas y más competentes. Ahora, hay países que tienen menos horas, pero más que todo países en Europa. El hecho que se tengan menos horas laborales no quiere decir que sean más productivos, teniendo en cuenta ejemplos como economías que son un poco más desarrolladas, como lo son Dinamarca, Noruega, Holanda, que tienen un promedio de 1400 horas, es decir, más o menos 25 a 30 horas a la semana. Su economía puede ser muy productiva, pero tengamos en cuenta que es una población un poco menor. Colombia tiene alrededor de 50 a 55 millones de habitantes según las últimas estadísticas del DANE 2019, pero no nos podemos comparar con potencias como Estados Unidos, que son 334 millones de habitantes, o potencias como lo son China, que son 1.300 millones de habitantes. En comparación, China es una potencia porque toda su productividad, toda su mano de obra está arraigada de la gran cantidad de personas que tienen operando o produciendo constantemente. Estados Unidos también es gran potencia porque la cantidad de personas que tienen en su población también son demasiado productivas, teniendo en cuenta que trabajan de 6 a 8 horas según el tipo de trabajo, pero en promedio son de 6, 7, 8 horas en promedio diarias las que laboran las personas, completando 40 horas a la semana. Esta metodología podría ser muy bien puesta en Colombia siempre y cuando vaya muy de la mano para que las empresas logren establecer esa estrategia. Por eso es importante que tengan en cuenta que los 2 años, una vez sancionada este proyecto de ley, una vez esos 2 años, es para que las empresas empiecen a establecer un modelo de negocio, un modelo de estrategia que los ayude a ser más productivos en un menor tiempo laboral, ¿sí? Con eso lograríamos que esta ley realmente sea efectiva, porque como se ha visto en otros países, mirando lo negativo, es que se establecen menores horarios laborales, pero no van de la mano con estrategias que incentiven la productividad. Ahí es donde tendríamos en cuenta que este tipo de leyes no son viables ni son sustentables. Entonces, no lo vean como algo negativo, tienen que ver lo positivo. Si somos más productivos, también tendríamos un incremento, una mejor calidad de vida. Las empresas también incentivarían la contratación de más personas, ya que tú eres productivo en tu tiempo laboral y tendríamos que tener otras personas, algo así como tener mayor cantidad de turnos laborales en cuanto a plantas o empresas de manufactura o producción de algún tipo de alimento o productos de consumo básico o de consumo frecuente. Ahora, siendo consecuentes, ¿quién fue el ponente de este proyecto de ley? Pues fue el innombrable, mentiras, el señor Álvaro Uribe Vélez. En 2019 publicó este proyecto de ley donde establecía inicialmente no pasar de 48 horas a 42, sino inicialmente de 48 a 45. Con las nuevas modificaciones se propone que este proyecto pase de 48 a 42. Básicamente eso es lo que establece el senador Álvaro Uribe Vélez, pero muchos detractores ven esta ley como algo negativo. Yo en lo personal puedo ver algo positivo siempre y cuando se incentive este tipo de prácticas o estrategias que mejoren la productividad. Así que simplemente también hay que tener en cuenta, veamos las estadísticas y veamos que somos un país con muchas horas laborales, pero nuestro punto de productividad o la productividad anual realmente no incrementa mucho en comparación a otros países que han logrado
a llevar esta ley de reducción de horas laborales con estrategias incentivando la productividad, donde su economía sí se ha visto en incremento constantemente. Así que nada, son cosas para analizar, no se dejen llevar por noticias, por fake news, porque de pronto el de la derecha dice una cosa, el de la izquierda dice otra, no. Tratemos de ser muy neutrales y con datos, con estadísticas, con información, comparándonos con otros países que tal vez lo han logrado y también viendo cómo otros no lo lograron por mantener ciertos errores. Yo estuve investigando mucho, estuve indagando y me doy cuenta de que en teoría sí se puede, sí es algo viable, pero siempre y cuando las empresas estén muy alineadas o muy encaminadas a lograr estrategias que mejoren o incentiven la productividad, y también tengamos en cuenta que menores horas laborales también reducirían en cierto porcentaje los índices de frecuencia de accidentalidad, ya que las personas tendrían un poco menos de cansancio físico, también de que podrían tener mejor estado de ánimo al poder compartir con su familia o hacer actividades de tipo de esparcimiento, hobbies como lo llaman, y podríamos tener personas más felices en nuestras empresas. Ojalá se llegara a esta realidad y poder tener personas más contentas y más productivas, también por ende un poco más precavidas y más prevenidas a la hora de laborar y que no sufran accidentes o enfermedades laborales. Así que si este análisis te gustó, puedes dejarme en los comentarios o voy a hacer una dinámica. Yo tengo el proyecto que el señor Álvaro Uribe Vélez puso en 2019, donde proponía la reducción de horas. Si de pronto te interesa leerlo, son simplemente 10 páginas, pero pues tiene muchos datos que son valiosos y los corroboré con páginas o con las fuentes que fueron el DANE, la OCDE y entre muchos otros. Simplemente cópiame el link de este video y escríbemelo, mándamelo al DM en Instagram y te estaré compartiendo este documento para que lo puedas analizar y tal vez te lleves tu propio punto de vista, tal vez estés de acuerdo conmigo, tal vez no hay problema, todos tenemos derecho a opinar. Así que muchas gracias por estar en este espacio, espero haya sido de su agrado, tal vez hayan aprendido algo y nada, nos vemos en una próxima ocasión y recuerden seguirnos, darle a la campanita, suscribirse y buscarnos en redes sociales, siempre estamos generando contenido, hasta de pronto te puedo sacar una risa.